Nos vamos a hablar el día de hoy de una comparación entre dos cartas que en los últimos días me han aparecido mucho en algunas lecturas, como son el 7 de copas y el 7 de espadas. Vamos a hacer un análisis del número 7, pero cómo cambia la connotación de este número según el elemento que lo acompaña. Nos vamos a dar cuenta que el ciclo de arcanos menores, en este caso que va del 1 al 10, ¿cierto? Describe todo un ciclo desde el as hasta el 10. Y dentro de ese proceso, el 7 es un número bastante avanzado porque está más allá del 5. El 5 es como un punto crítico dentro de la decena, donde la persona tiene que decidir si sale un poco de su zona de confort, que es lo que conoce, lo seguro, hasta el 4, y avanza, ¿cierto?, hacia los siguientes niveles de la carta o del desarrollo del elemento. Y el 5 siempre lo vemos como la tentación, el puente, como la crisis, pero una vez que hemos cruzado ese punto crítico, llegamos al 6, en el 6 tomamos ciertas acciones, decisiones, nos hacemos cargo, nos hacemos responsables, y recién entonces se nos permite avanzar, se nos permite dar ciertos pasos hacia adelante, que es la connotación que tiene finalmente el 7. El 7 es un número masculino, masculino activo. ¿Por qué hablamos de números masculinos? Los números impares del tarot siempre van a ser masculinos o activos, ¿cierto? Porque son números que implican una acción que no es quieta, que no es receptiva. Los números receptivos o femeninos están dados por los números pares, o sea, en este caso el 2, 4, 8 y 10. Y por otro lado, el 6 también, que me faltó nombrarlo, los números activos implican que la persona tiene que hacerse cargo del elemento y tiene que ser capaz de accionar, de tomar ciertas acciones para poder avanzar. Entonces, eso lo encontramos en el 1, en el 3, en el 5, en el 7 y en el 9. Es útil tener esta información porque podemos ir haciendo el análisis. Si tengo un número activo y tengo un elemento activo, hay ya una configuración donde hay mucha energía disponible. Si tengo un número receptivo y un elemento receptivo, eso tiende al estancamiento, a la quietud. Entonces vamos a ir viendo momento a momento, ¿cierto? Esta combinación entre elementos, números y esta energía que puede ser más femenina o más masculina dependiendo del caso. ¿Qué es lo que pasa? Es una dificultad que nos plantean los mazos ilustrados, porque cuando un autor elige, por ejemplo, ilustrar los arcanos menores, en lugar de poner, por ejemplo, un fondo y poner el número de elementos repetidos, en vez de poner un fondo azul y 7 espadas, se elige una ilustración para capturar uno de los significados de la carta. El problema es ese, que captura uno de los significados de la carta. O sea, hay un montón de otros significados o de imágenes que van a quedar fuera, porque para eso existen otros códigos. O sea, cuando tú pones un fondo celeste, que es el color que habitualmente se usa para representar las espadas y la mente, ¿cierto? Y repites el número, qué sé yo, puede ser un 3 de espada, un 5 de espada, un 7 de espada, va a estar la espada repetida la cantidad de veces que el número indica. Tú de esa forma no tienes una imagen que te sugestione y que te diga, voy a tomar la carta por este lado, por este otro, sino que simplemente tienes que empezar a echar mano a tus conocimientos. Solo tienes un 3 y tienes un color y tienes un elemento. En este caso, si vemos el 7 de espadas sin ilustración, como sería, por ejemplo, los mazos más clásicos como el tarot de Marsella y los mazos que siguen el modelo del tarot de Marsella, nos vamos a encontrar con que, claro, el fondo suele ser de color azul. Hay pocos mazos que escapan a esta como código cromático, porque la idea de este fondo es que manifieste las cualidades de la mente que es fría, que es objetiva, que es lúcida, que es capaz de ver más allá. De todo lo que las espadas representan están también simbolizadas en este color de fondo. Los otros elementos tienen otros colores, ¿cierto? Encontramos las copas con rojo, encontramos los bastos con verde, encontramos los oros con amarillo. Y esto va a ir cambiando. La mayoría de los mazos, yo diría el 90%, respetan este código. No falta el autor que se pone creativo y que no entiende la importancia de los colores dentro de la simbología del tarot y que propone un cambio de colores ahí que en realidad no aporta mucho ni significa nada. Los colores básicos son entonces en el caso de las espadas, el celeste, azul celeste, y el número 7. Entonces tenemos un elemento masculino. Acuérdense que las espadas hay que ejecutarlas, hay que usarlas, la mente hay que trabajarla, hay que accionar. Es algo que la mente es activa, es ruidosa, es inquieta. Y el 7 también es una carta con mucho movimiento. Ya nos va a remitir, por ejemplo, a la carta del carro, a la carta de la estrella, que son como sus padrinos, por decirlo así. Cuando buscamos referencias en los arcanos mayores, vamos a tener que ir a los 2 7 del tarot, que en este caso sería el carro, ¿cierto? Arcano 7, y la estrella, que tiene el 17, y es como el número 7 dentro del segundo ciclo de arcanos mayores, que va desde la fuerza hasta el juicio final.
Siempre los ciclos del tarot van a ser de 10, ¿ya? Yo sé que vamos a encontrar muchos autores y muchas disciplinas que plantean ciclos de A7, ciclos de A5, distintas propuestas, pero lo orgánico del tarot es el número 10. El número 10 marca un ciclo completo, de principio a fin, en los arcanos mayores, en los arcanos menores, y en general en el sistema se abre un ciclo, inicia otro, se cierra uno, vamos así dando la vuelta en ciclos de A10. Así que guiémonos por eso, por lo menos para este video. El 7 está bastante cerca del final, o sea, nos falta el 8, el 9 y el 10, que son cartas difíciles de procesar, porque son niveles muy altos dentro del elemento. Llegar al 8 de espadas, al silencio, la meditación, la mente meditativa, claramente no es lo mismo que estar en el 7, que estar en el 8, en el 9, en el 10, o sea, nos falta un proceso, pero ya hemos avanzado harto. ¿Cuál es el riesgo que presenta el 7? Es el exceso de confianza. ¿Ya? Porque como estamos en esta búsqueda de individualidad, las espadas hablan mucho del ego, del yo, de cómo me defino, de mi discurso, de mis identificaciones mentales, creencias, ideología. Hay como toda una connotación de la mente. Cuando estamos en el 7 y se combina el 7 más las espadas, nos podemos volver un poquito, no sé si pedantes es la palabra, pero sí un poco podemos exagerar la nota en el discurso, en lo analítico, podemos exagerar la nota en verlo todo de una manera excesivamente racional, podemos irnos como al lado oscuro de la carta, lo que sería como un 7 de espadas invertido, ¿cierto? Que en el día de hoy elegí el tarot de 8 Zen, para mostrar su propuesta del 7 de espadas, porque la propuesta de 8 para esta carta se parece mucho a la versión invertida de la carta. Aparece una persona, aparece una máscara y aparece una serpiente. Ese no es el significado luminoso de la carta, ese es el significado más bien sombrío, más bien oscuro. Y eso nos habla bueno, 8 hace un poco eso. En general en su mazo, que tiene imágenes bien particulares, elige ciertos símbolos que refuerzan el significado negativo y no el significado positivo, por decirlo así. Entonces vamos a encontrar una carta como por ejemplo, a mí me pasa mucho con el 9 de bastos de 8, que siento que se va como para el otro lado, me pasa con el 7 de espada, me pasa con algunas cartas en particular que siento que no expone el significado tradicional, sino que le da como la vuelta. Cuando vemos una figura verde de envidia, cuando vemos una máscara, cuando vemos una serpiente, ¿cierto? Esta lengua de serpiente, y la persona aparece sonriendo, nos da la sensación de que el 7 de espadas es una carta que es como engañosa, ¿no? Como que yo puedo falsear mi discurso, puedo mostrar una apariencia, puedo como fingir una personalidad o un discurso que no me identifica 100%. Y sí, eso es real. O sea, la mente tiene la cualidad, por ejemplo, si tú tienes un cargo en tu trabajo, tú eres director, eres ejecutivo, eres secretaria, lo que sea, tú eres la cara o asumes un poco el discurso del lugar donde tú trabajas, ¿ya? Entonces, si a ti te preguntan, tú respondes, no, mira, en esta empresa, no sé qué, nuestra misión es, la. Hay como una cara visible. No necesariamente es lo que tú piensas. Quizás en tu fuero interno tú dices, estas son puras palabrerías, es una tontería, pero en tu rol objetivo de trabajador de esa empresa, tú tienes un discurso. Lo ideal sería que al momento de ir a buscar trabajo, tú trabajaras en un lugar que realmente te resuene y te haga sentido. Pero todos sabemos que por 1001 razones, a veces terminamos trabajando en lugares que son es como cuando alguien trabaja, por ejemplo, en un call center, que es un trabajo que es súper sacrificado finalmente porque está ahí atendiendo público y la persona tiene que estar todo el rato justificando que se cayó el servicio, que la línea, que el teléfono, que no sé qué, o si yo te hiciera ventas por teléfono, por ejemplo, no puedo hablar mal de mi servicio, tengo que tener como un saludo protocolar, una despedida protocolar, te tengo que nombrar ciertos pasos, porque muchas veces en esos servicios a la gente los evalúan. Y después les dicen, oye, no saludaste, te vamos a quitar un bono, no hiciste tal cosa, te va a pasar esto otro. Entonces, hay un discurso que va desde los cargos más pequeños a los cargos más altos. O sea, las personas tienen que tener un speech, ¿ya? Y ese speech es muy parecido a lo que nos plantea el 7 de espadas, porque el 7 de espadas dice, independiente de cuál sea el ámbito de pensamiento en el que tú te muevas, si eres un estudiante, si eres un trabajador, si eres un ejecutivo, si eres un gerente, si eres un político. De hecho, el 7 de espadas se asocia mucho a la política y el nombre que 8 usa acá tiene que ver, él habla de la política, ¿cierto? Que la política son ámbitos donde hay mucho discurso, donde las ideas se toman, se transforman, se manipulan, convencemos a masas para que voten por nosotros, pero después no necesariamente respondemos por esas promesas de campaña.
Y hay todo un discurso que se da vuelta, que el otro te ataca, que lo que dijo, que lo que no dijo. Ahora esto, en tiempos actuales, esto de lo que dijo, lo que no dijo, te pasa la cuenta, ¿no? Porque las personas escriben en Twitter, escriben en sus redes sociales, y después reflotan esos mensajes y el contrincante te echa en cara eso. Hay un registro. 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás, era otra, o sea, imagínense la política de la antigua Grecia, eran otros los códigos, ¿no? Como que no estaba ese registro como el que nos dejan las redes sociales. Lo mismo pasa con nuestra vida pública. Ya, o sea, cuando tú haces tu perfil, por ejemplo, laboral, que hay redes que se dedican a eso, cuando tú haces tu currículum, tú no mencionas detalles de tu intimidad. Tú dices tu nombre, tu edad, qué sé yo, tus estudios, tu preparación, tu experiencia, pero tú no pones al final, me gustan los gatitos. O quizás alguien lo hace, pero ¿por qué no lo pones? Porque esos son instrumentos como racionales, no son espacios subjetivos. Los espacios subjetivos son espacios donde tú hablas de lo que sientes, de tu mundo interior, de tus gustos, de tus preferencias. Distinto es, por ejemplo, si tú vas a una entrevista de trabajo y la entrevista de trabajo te preguntan ciertas cosas, tú respondes, aunque muchas personas en esas entrevistas de trabajo también mienten un poco. Y la gente que entrevista también tiene herramientas para saber si tú estás mintiendo o no estás mintiendo, te hacen ciertos test, ciertas pruebas. Incluso tú puedes tratar de falsear un poco, pero siempre va a salir un poco la verdad por debajo de la apariencia. Son espacios públicos. A eso nos referimos cuando hablamos de elementos masculinos, tanto el 7 como las espadas. Lo masculino se desarrolla en el mundo, afuera, no es en el hogar, no es en la intimidad de los vínculos, de la familia, de la pareja, es en el mundo. Entonces, en el mundo, tú cuando vas a hacer un trámite, cuando vas al banco, vas a una notaría, vas a elevar una solicitud en el lugar de estudio, cuando tú haces ciertos pasos, ¿cierto?, que tienes que dar para que se ejecuten ciertas acciones. Por ejemplo, si yo quiero vender una casa, si yo quiero hacerme acreedor de un premio, si yo quiero cobrar una herencia, un testamento, hay ciertos pasos que hay que dar. Hay un protocolo. Esa es una palabra que define muy bien el 7 espacio, lo protocolar. Aunque yo no tenga ganas, aunque tú no me caigas bien, aunque crea que esto es una estupidez, hay ciertos pasos que tengo que dar. Es como tengo que hacer una fila, tengo que pedir un número, tengo que esperar que me atiendan, tengo que firmar, tengo que comprometerme. Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería vivir al margen de esa legalidad. Entonces no tengo documentos, no tengo carnet de identidad, no tengo número de seguro social, no tengo previsión, no tengo nada. Y habemos a veces personas que tratamos de vivir un poco al margen, pero de todas formas yo tengo que tener un carnet de identidad, por ejemplo. Si a mí me paran en la calle, no sé, la policía, yo tengo que mostrar mi identidad, aunque yo no quiera. Por lo menos en Chile las policías están como habilitadas para hacer ciertos controles, entonces si tú te resistes a eso, por mucho que nos parezca un poco fascista, estás como fuera de la ley. Y ellos tienen atribuciones porque ellos están dentro de la ley. Entonces, uno tiene que aprender a hablar ese lenguaje. Muchas personas dicen, no, yo no me voy a someter a esto y esto es persecución. Yo creo que más que resistirse, uno tiene que aprender a hablar ese lenguaje. Entonces, cuando a ti alguien te tira la caballería encima y alguien te habla, por ejemplo, de la ley, tú le puedes responder de vuelta, mira, mis derechos son esto y esto, y la ley tanto, 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 tanto. Y entonces las personas bajan un poco. Ya no se te suben, sino que nos vemos. Un concepto que a mí me gusta mucho usar con el 7 de espada es el de colega. Somos colegas, hablamos el mismo lenguaje. Tú no me vas a pasar por encima, tú no me vas a pasar a llevar, no me vas a engañar. Pero ¿qué pasa si tú te manejas mejor que yo en este ámbito? Si tú tienes más herramientas, me puedes engañar. Y ahí nos vamos al 7 de espadas invertido. Me puedes engañar, me puedes cuentear, me puedes como vender una idea. Y sí, qué interesante. Y es porque en realidad no sé. Pero si yo me educo, si yo educo mi mente, si yo educo mi pensamiento, si yo tengo un pensamiento crítico, tengo la capacidad de expresar mis argumentos, de hablar, de levantar la mano si estoy en una reunión, en una mesa de diálogo, entonces hay este intercambio entre iguales. Me gusta mucho esa connotación, es como si fuera un foro político. Estamos todos hablando, pero estamos hablando en el mismo nivel. No hay un maestro, porque eso sería más bien un 5 de espada, no hay un maestro que nos esté dictando cátedra. Estamos como en una convención de profesionales. O sea, aquí todos somos dentistas. No, aquí todos somos, no sé, me gusta la de dentista. Aquí todos somos dentistas, estamos hablando el mismo idioma. Nadie tiene como superioridad en ese sentido. Tenemos un lenguaje común. Y muchas veces nos va a dar lata entrar en ese espacio común porque uno dice, es que yo no me quiero adaptar a esos valores, a esa ideología, a esa normalidad, pero es una decisión personal.
En algún momento te van a pedir que vacunes a tus hijos, que los incluyas en el colegio, que haya un control de salud. O sea, tú puedes buscar alternativas, ¿no? Hacer homeschool, puedes buscar otros métodos de medicina, pero en el momento en que te dicen, te dan una ficha y te dicen, hizo esto, sí, hizo esto, no, y dónde estudió, no. Es como el nacimiento, ¿no? Es parecido. La gente antes, por ejemplo, paría en casa y los niños quizás los reconocían, quizás no, quizás los inscribían y no, y eso se prestaba para muchas irregularidades. Ahora tú naces y hay que ir al registro civil, inscribir, tiene que haber un papá, una mamá, tiene que haber un montón de condiciones que te acreditan como ciudadano. Ese concepto también se asocia mucho al siete de espadas, el ser ciudadano, ser parte de un ordenamiento legal, cultural, social, y este ordenamiento son convenciones. O sea, todo lo que viene de la mente son convenciones, todo lo que viene de la mente son acuerdos, acuerdos que como sociedad hacemos, no estamos hablando de cosas naturales, son como cuando uno dice la mayoría de edad es a los 18 años, bueno, eso es una convención, en otros países la mayoría de edad es a los 21, cuando uno dice, qué sé yo, en este restaurante no se puede entrar mal vestido, solo se puede usar con este código de... Estos son convenciones, y tú puedes decir, no, pero es que yo quiero entrar como yo quiero. No, pero es que en este espacio simbólico te exigen un código de vestimenta. Tienes que ir con corbata, con zapatos, no puedes ir con zapatillas, no puedes ir con jeans. Son códigos. Y si tú quieres pertenecer a ese espacio, tú tienes que acatar ese código. Hasta que cambien las reglas. En algún momento las reglas van a cambiar. En todas las historias de todos los tiempos han habido personas también revolucionarias que han luchado por cambiar las reglas, las leyes, incluso cosas que antes eran inconcebibles, que las mujeres votaran, que las mujeres estudiaran, que las mujeres pudieran tener la custodia de sus hijos, que pudieran viajar, o sea, cosas que 100 años atrás no eran posibles. Claro, ese límite simbólico de la legalidad se va corriendo, pero es porque alguien tomó la voz. Alguna mujer fue abanderada de una causa, alguna mujer se hizo visible en su ámbito, fue científica, fue médico, fue artista, nos vamos abriendo paso. Para las mujeres, el ambiente público, el mundo público, es un poco más complejo que para los hombres. ¿Por qué? Porque como es un ambiente masculino, ese espacio históricamente ha estado abierto para los hombres. Los hombres pueden desenvolverse en el mundo con mucha más facilidad de lo que las mujeres antiguamente se les permitía. Y todavía quedan en nosotros algunos condicionamientos heredados respecto de hablar en público, de ocupar cargos importantes, de desempeñar roles en la vida laboral. ¿Por qué? Porque estamos muy prisioneras de los espacios femeninos, que son las relaciones, la maternidad, la casa, el hogar, el cuidado, la crianza, cosas que son como femeninas, en el sentido de como casi peyorativo. Y eso también es un costo para el masculino, porque también hay hombres que cuidan, también hay hombres que cocinan, también hay hombres que están anclados en el hogar, en la familia, entonces como que los roles se polarizan. Las mujeres de a poco, hace, qué sé yo, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Como que ahí está un poco históricamente el quiebre en que las mujeres salen al mercado porque hay una necesidad de generar recursos, de trabajar, de ser mano de obra, de traer recursos a la familia, porque los hombres están peleando la guerra, porque las mujeres, los niños se mueren de hambre en el fondo, y las mujeres se les abren posibilidades. Entre ellas, por ejemplo, los anticonceptivos, el derecho a voto, yo encuentro que los anticonceptivos son lo principal, y cosas que implican que cada vez vamos conquistando más nuestra legalidad y nos vamos poniendo más a la par con el hombre. Todavía en ciertos aspectos existen injusticias, ya, o sea, desde la ISAPRE, que te cobra más por ser mujer en edad fértil, hasta ciertos trámites bancarios o herencias o cosas que te dejan en una posición de menoscabo donde tiene que haber como un apoderado que responda por ti. Estoy hablando de la realidad latinoamericana, me imagino que habrán lugares donde la legislación sea mejor y hay lugares donde la legislación es peor. Hay lugares donde hay fundamentalismos religiosos, culturales, sociales. Entonces, claro, podemos transitar como en un largo espectro donde quizás si tú estás en Noruega, no sé, las mujeres tienen muchos privilegios, pero si tú estás en un país perdido en la selva, no tiene ningún privilegio. O si tú estás en un país de Medio Oriente, o sea, ese estatus legal de lo femenino, y estoy hablando de lo femenino porque quiero plantear la importancia de que las mujeres nos hagamos cargo de esos espacios públicos. ¿Ya? Muchas veces nos sale el siete de espadas en la lectura y nosotras como que decimos, ay, es que no quiero ser tan fría, es que no quiero ser tan dura, como que asociamos la mente a algo hiriente, a algo doloroso, a algo que corta, que duele. Y sí, un poco sí. El pensamiento tiene esa capacidad de cortar, de decir, basta de sentimentalismo, de tontera, voy a enfocarme, voy a planificar. Es como, claro, como que yo te dijera, ay, qué lindo ese par de zapatos. Y la mente te va a decir, lo necesitas, tu presupuesto te alcanza, pagaste las cuentas, hiciste todo lo que tenías que hacer,
Quizás si cumples eso y eso, podrías eventualmente comprarte un par de zapatos que quizás no necesitas. Y claro, al aspecto subjetivo, dices, ay, qué pesado, si para eso trabajo, que como que ese es el argumento que nos damos muchas veces, para eso trabajo. ¿Cuántas mentiras más nos contamos para hacer gastos irresponsables? Pero la mente no hace eso, pues la mente dice, a ver, tú, como que suma, resta, calcula, no. Y lo mismo nos puede pasar, por ejemplo, cuando hacemos un viaje, hacemos un itinerario de viaje, calculamos un presupuesto para hacer una compra, lo mismo nos puede pasar cuando buscamos el lugar más conveniente para comprar, qué sé yo, por mayor, lo mismo nos puede pasar cuando argumentamos porque quiero, qué sé yo, defender mis derechos frente a algo. La mente opera de esa manera. Es argumentativa, es analítica, tiene esta capacidad de objetivar, de ir punto por punto, ¿cierto? Mientras que la subjetividad no, pues la subjetividad es como no quiero porque no quiero. Pero explícame. No, pero es que yo no sé. Y es como una pataleta interna. Eso es más propio, y aquí lo vamos a poner, del 7 de copas. Y un poco el 7 de bastos también diría ahí, como que el 7 de bastos le gusta esta cosa impulsiva, como de porque yo quiero, de la voluntad, de la tiranía como del individualismo. La mente racional que se como configura en el 7 de espadas, muchas veces incluso puede sacrificar ciertos aspectos subjetivos. Como que la mente hace lo que tiene que hacer, es políticamente correcta. No necesariamente es falsa, ¿ya? Tú puedes estar súper identificado con tu discurso, o no, pero das tu discurso, ¿ya? Y detrás de ese discurso quizás hay una persona que no cree mucho en lo que dice, pero lo dice igual. Si nos vamos al lado oscuro, claro, la mente se vuelve un poco manipuladora, esta estrategia es como que pasa a llevar a otro, la mente como que hace cálculos solo para su beneficio. Sí puede pasar eso, pero eso es más propenso como al 7 de espadas invertido. Y uno dice, ok, por ejemplo, en la lectura de julio de este mes que la encuentran en los videos anteriores, aparecía muy fuerte el 7 de espadas, como mente objetiva, planifica, ordena, este es un buen mes quizás para proyectar cómo terminar el resto del año, para calcular los gastos, los ingresos, la planificación de todo lo que es necesario para llegar bien a fin de año, para cumplir con tus compromisos, para firmar tus documentos, para ingresar, no sé, a una plataforma y rellenar tus datos. Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que hacer respecto del tema escolar, porque mi hija está terminando la enseñanza media, entonces tiene que pasar a la siguiente etapa, y tengo que hacer todos los trámites sociales, la cosa de la universidad, becas, beneficios, y no lo he hecho. He hecho como una parte, me he instruido en una parte, pero hay otra parte que tengo que ir, sentarme, meterme al computador, juntar la documentación, adjuntar eso, tengo que postular, tengo que esperar que me respondan. Hay como un protocolo que tengo que seguir. Si yo el día de mañana no lo hago y llego a fin de año y digo, ay, pero es que no me dieron ningún beneficio, qué pucha, ¿cómo va a estudiar? Oye, pero si tu parte era esa, tú tenías que, es como cuando tú vas a una oficina y te dice, llenó el formulario, hizo la solicitud, y uno dice, oye, esta vieja pesada, como esta típica secretaria que te molesta, pero no lo hace por molestarte, lo hace porque dentro de ciertos espacios hay burocracia. Hay que llenar una ficha, hay que responder ciertos datos, hay que mandar el correo, hay que inscribir, hay que mandar el currículum, hay que operar dentro de esta lógica simbólica. Entonces uno dice, ya, ok, lo hago. Y aún así no hay garantía. O sea, yo tengo la sensación de que en el universo del 7 de espadas gana el que tiene mejor argumento, gana el que tiene más desplante verbal, gana el que está más instruido, el que conoce más, el que se mueve. Como que a veces en ciertos elementos nos movemos como pez en el agua. O sea, aunque esto es aire, pero nos movemos como pez en el agua, como que uno dice, sí, vamos a hablar de esto, y parece que es súper fácil. Y los que están al lado quizás no entienden nada, pero no se atreven a decirte nada porque como que te ven tan confiado, tan... Es un poco también lo que usan los estafadores, fíjate. Por eso esta carta de 8 es tan como gráfica y por qué 8 elige el lado oscuro de la carta para ilustrarlo. Porque los estafadores también hacen eso. Como que también juegan un poco con estos subentendidos, con estos protocolos, con esta burocracia, con el papeleo, y entre medio te pueden pasar un gol y te pueden terminar estafando de manera individual, de manera colectiva, porque conocen el teje-maneje de, qué sé yo, de una compañía de seguros, conocen el teje-maneje de una farmacia, conocen de la contabilidad. O sea, hay personas que pueden, con su conocimiento, manipular ciertos datos y beneficiarse. Pero eso, insisto, es más propio de la carta en su aspecto sombrío. Ahora, cuando vamos al aspecto subjetivo, que es lo que nos hablaría un poco el 7 de copas, el 7 de copas es otro tema. También estamos en el mismo número, ¿cierto? Las cartas van avanzando. Entonces,
vamos como tratando de movilizar nuestras emociones, de conectar con nuestros deseos, con los anhelos más profundos, pero en ese proceso nos podemos perder. ¿Por qué? Porque aquí viene la confusión de elementos. O sea, el 7 es un número activo, como que todo se mueve, todo es muy activo, hiperactivo. Y las copas no, pues las copas son como, como tú. Entonces, lo ideal sería que las copas fueran como en, como en un río, ¿no? Como súper clarito el cauce, la dirección, pero como a veces a nivel emocional tenemos tanto enredo, y como las emociones operan no en lo objetivo, racional, mental, sino que operan en lo subjetivo y en lo inconsciente. Entonces, cuando entramos en el ámbito del 7 de copas, salen cosas así como desde el fondo, y uno dice, pero que estoy tan confundida, es que no sé, y me empiezo a enrollar, y la mente se nubla. Perdemos objetividad. Vemos cosas que no son, suponemos, imaginamos, nos pasamos rollo, somos buenos para evadirnos, ay, me encantaría que pasara esto, pero si la mente te aterriza, la mente te dice, ya, pero a ver, ¿qué posibilidades concretas tienes tú de esto? Entonces, aquí se produce un conflicto, porque, claro, la mente dice, ¿qué posibilidades concretas? Yo creo genuinamente que a veces desear algo es abrir puertas, ¿ya? O sea, si tú conectas con lo que realmente quieres desde el corazón, por decirlo así, desde el sentir, es como que tú dices, esto es lo que quiero. Y no es que mágicamente vayan a aparecer todas las soluciones, pero tú ya tienes una meta, un objetivo donde vas a poner todo tu compromiso. Entonces, tampoco nos podemos quedar solo con lo que la mente nos permite, ¿ya? O sea, porque la mente es racional y la mente es cuadrada. Entonces, si tú dices, esto es lo real, también es una limitación, decir, esto es lo real, esto es lo no real, porque entonces nadie soñaría, nadie tendría proyectos, nadie concretaría estas. Hay gente que en su momento fueron locos soñadores. ¿Y cómo vamos a ir al espacio? Oye, pero ¿cómo vas a crear un auto? Oye, pero ¿cómo va a haber una vacuna para esto? ¿Pero cómo vas a inventar? Claro, esa gente no dejó que la mente, que lo establecido, porque hablábamos de que estas verdades son como, cada época tiene su verdad, y cada época rechaza otras verdades porque le parece inconcebible, porque en el fondo cuando aparece algo nuevo, como que remece los cimientos de lo que ya estaba establecido, entonces como que. El otro día mi hija me hablaba sobre una cosa de biología y me decía, ¿sabías que hay un científico que descubrió algo sobre las proteínas y sobre las células y no sé qué? Y los científicos de su época lo rechazaban y decían que no, que era una locura, y al final lo tuvieron que reconocer, pero nunca le dieron el premio. Y uno dice, sí, te creo porque eso es así, sobre todo las ciencias, que son un ámbito muy mental, o pretenden ser un ámbito muy mental, y las ciencias duras, todo lo que es como conocimiento académico establecido, está sujeto, o sea, la mente solo sabe lo que sabe. Cuando uno estudia historia, por ejemplo, tú te das cuenta que los eruditos de cierta época creían cosas del universo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no son así. O había una teoría sobre el átomo, sobre las células, sobre las moléculas, y eso va cambiando, porque la mente tiene esa capacidad de ir más allá, hacerse más preguntas, explorar más allá. Por eso el 7 de espadas como que se abre camino, pero no se queda, y ahí es donde sí vamos a hablar de política, no se queda como que ya estoy aquí, estoy cómodo, tengo un sueldo asegurado, me van a elegir en la próxima elección. No, pues la mente tiene esa cosa inquisitiva, que quiere ir más allá, quiere estar trabajando, quiere ser activa. Pero tampoco podemos dejar que la tiranía de que la mente gobierne todos los aspectos de nuestra mente. Hay asuntos, y por eso el tarot nos da orientación en temas particulares. A veces el tarot te va a decir, frente a este tema, mantén la mente fría. Haz lo que tienes que hacer, averigua, investiga, ve lo legal, que si yo pide asesoría, si no sabes de este tema, edúcate en ciertos temas. Otras veces, el 7 de espadas es un dolor de cabeza, porque es como tanta racionalidad, tanta frialdad, tanto cálculo, tanta estrategia que también nos daña. Si tú pusieras un 7 de espadas a nivel de relaciones de pareja, por ejemplo, puede causar un daño. Puede haber una persona que está siendo muy fría, que está siendo muy calculadora, que está siendo muy, qué sé yo, distante. Entonces, tenemos que medir cada cosa en función del mensaje que la lectora nos entrega, si formulamos una pregunta o es un consejo. Claro, a veces es un consejo que dice, enfócate, focaliza tu mente, consigue la información, averigua, expon claramente tus ideas, pero otras veces aparece como un nudo, es como que aparece el 7 de espadas y es como, hay gente que te dice, oye, ¿qué siente por mí? Y te aparece el 7 de espadas invertido, y es como, puta, mira, esta persona
es como que hace un esfuerzo mental por no involucrarse mucho, por mantener una distancia, como que no quiere profundizar en los sentimientos, porque como que la mente necesita tener el control, su ego no lo deja abrirse. No diríamos que en ese caso el 7 de espadas es una carta positiva. Y claramente cuando alguien pregunta qué siente por mí, no estamos como no es lo que queremos de respuesta. Pero, por ejemplo, si yo preguntara, mi jefe, ¿cómo evalúa mi trabajo? Y me sale un 7 de espadas, me parece una excelente carta, porque siente que eres capaz, que estás súper a caballo de lo que estás haciendo, que tienes el conocimiento, que te manejas, que te sabes expresar, qué sé yo. Va a depender de cada pregunta, de cada ámbito, de cada consulta en específico, si esta carta nos va a resonar con algo más positivo, luminoso, con algo más negativo, sombrío, ¿ya? En el caso del 7 de copas, que es el espacio interior, subjetivo, donde fluyen las emociones, la típica imagen del 7 de copas a partir del Rider White, ¿cierto? Que es como esta imagen donde está la persona, que vemos su espalda y frente a él están 7 copas, cada una con distintos dones, la belleza, las joyas, el triunfo, qué sé yo, la corona de laureles, ¿cachai? Como el éxito académico, o el misterio, la magia, el dinero, el amor, la belleza. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Esta sobreabundancia de deseos. Queremos tantas cosas. La pregunta es si podemos tenerlo todo. O si son caprichos pasajeros que me dejo embaucar. Ay, yo quiero esto, quiero un unicornio dorado con amarillo. Quizás son cosas que no quiero, quizás eso lo quise en otra etapa de mi vida, son ilusiones que quedaron ahí como desfasadas respecto al momento actual, quizás muchas veces el 7 de copas también puede hablar de ciertos estados alterados de conciencia, cuando una persona está deprimida, cuando una persona está drogada, cuando una persona está quizás un poco en un estado evitativo, como que le cuesta conectar con la realidad objetiva. Es como que hubiera, la carta de 8 se llama las proyecciones, ¿no? Entonces hay dos personas que no se pueden ver tal cual son, porque entre ellos hay como una bruma, como que yo veo lo que quiero ver, te puedo ver maravilloso y tú eres un monstruo, o te puedo ver horrible y quizás tú eres una maravillosa persona, pero el problema es que yo te veo a través de mi cristal, y mi cristal está teñido por mis emociones, por mi subjetividad, por mi memoria, por mis traumas, por mis heridas. Entonces, el trabajo un poco del 7 de copas es ir drenando ese exceso de emocionalidad, de subjetividad, sobre todo si nos encontramos con un 7 de copas invertido, ¿no? Porque vuelvo a hacer el ejercicio. Si yo preguntara, ¿qué siente fulano por mí? Y me sale el 7 de copas invertido, yo no considero que sea una buena respuesta ni una buena carta, porque es como que esa persona se está pasando rollo y anhela muchas cosas, pero en el fondo no me ve. Es como que vuelca su emocionalidad en mí y se pasan unos rollos tremendos. Y cuando uno se ha visto, a mí me ha pasado, envuelta en situaciones donde alguien hace eso contigo, tú terminas sintiéndote como atrapado como en el sueño de otra persona, como, oye, yo no soy eso, bájame ese pedestal, a mí no me interesa de esa manera, por favor. Es como que sientes que tienes que ponerle un alto. Y cuando nosotros estamos así, excesivamente emocionales, puse la carta al revés a propósito para que veamos que el 7 de copas, cuando estamos en estos estados que es como que hace agua por todos lados y no encontramos la orilla, no encontramos lo concreto, no encontramos la claridad mental, no encontramos, es como que nos quedamos pegados. Es como hacer glu, 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 como que no encontramos, no, quedamos como a la deriva, como navegando en aguas medias pantanosas y perdemos el rumbo y no definimos lo que queremos y no avanzamos. Ese es el mayor riesgo de un 7 invertido. Es que no avanzo, es que el camino se vuelve errático, voy para allá, voy para acá, estoy lleno de contradicciones, de dudas. Entonces, eso es lo que hay que evitar, que la mente, ojalá la mente tiene que estar unificada, la conciencia tiene que estar unificada a nivel mental, a nivel emocional, a nivel material, a nivel creativo. En este caso estamos hablando del 7 de espadas y del 7 de copas, pero cuando mis emociones están confusas, están revueltas, están dispersas, están como demasiada agua, no estoy más cerca de concretar mis sueños. Estoy como dispersa, como que paso una cosa a otra, me evado, es como que veo espejismo, mira, un camello, una palmera, y no hay nada. Y en el fondo, claro, hay que hacerse cargo de esa tendencia emocional como a disfrazar la realidad. Y vuelvo a decir, no es que yo piense que la realidad es exclusivamente mental, pero la realidad como la conocemos, o como el tarot la plantea de alguna manera, tiene que ver con lo objetivo y con lo concreto. Los dos elementos objetivos del tarot son las espadas y las copas, o sea, y los oros, perdón. Las copas son subjetivas. Entonces, cuando yo miro a través de las copas, yo estoy planteando lo que siento.
ay, yo siento que es el hombre más bueno del mundo. Y tus amigas te miran como, no, es que yo siento que ahora sí es el amor de mi vida. Puede ser, ¿no? Pero también que si te has equivocado muchas veces, tus amigas ya no te creen. Pero tú podrías decir, no, es que es todo gris y está todo mal y no veo salida. Y es cosa que te saques esa venda emocional de los ojos y veas que hay miles de soluciones, pero tú estás como con la cabeza bajo el agua. Y cuando vemos debajo del agua o vemos a través del agua, no se ve con claridad. Ese exceso de agua nos distorsiona. Entonces, la invitación con el 7 de copas para poder avanzar es como ir quitando un poco este exceso, ¿no? Como que menos es más en este sentido. Es como demasiadas ilusiones, demasiado rollo. Nadie dice que dejes de soñar, nadie dice que te desconectes, nadie dice que te vuelvas un autómata, ni un robot, ni una persona cínica, pero sí que tampoco seas como ilusa, tampoco seas como una persona que no tiene mente, que no es capaz de distinguir lo objetivo de lo subjetivo, que incluso si tú tienes un sueño, ya, y tú tienes súper claro, esto es lo que quiero, lo que anhelo, mi alma, igual necesitas tu mente, porque estas cartas no son opuestas, son complementarias, o sea, igual vas a necesitar tu mente para focalizar los pasos que tienes que dar para llegar a ese resultado. Entonces, y luego vas a tener que pasar a la acción, y luego vas a tener que concretar, y luego vas a tener que perseverar. O sea, por eso hay 4 7. Tenemos un 7 de espadas, un 7 de copas, un 7 de oros, un 7 de bastos. Y están en ese orden. O sea, porque la mente se abre a ciertas posibilidades, las emociones se abren a ciertas posibilidades, la realidad concreta nos ofrece una gama de posibilidades. Y en ese sentido, yo siento que el elemento que nos da más libertad, por lo menos a mí me parece así, son los bastos, ¿no? Porque los bastos tienen esta cualidad de transformar, de transmutar, de que si no me gusta esto, lo transformo, lo convierto en otra cosa. Eso es, para mí es mi elemento favorito en ese sentido. Sin embargo, cuando contrastamos estas dos cartas, nos vamos a encontrar muchas veces con que parece que fueran muy opuestas. Entonces, la gente que es muy emocional y muy como subjetiva y como que vive en esta fantasía, o quizás no son tan fantasiosos, pero sí son más emocionales, consideran muchas veces que las espadas son como un atentado a su subjetividad, como que, ay, eres tan frío, eres tan racional. Y la gente que es excesivamente racional considera que la gente emocional es como que están ahí. Y no tiene por qué ser así. Son dos formas distintas de habitar el mundo, son dos formas distintas de habitar la conciencia. Y sobre todo, cada una de estas cartas corresponde a un ámbito distinto. Hablamos del mundo, del objetivo, de lo que está afuera, de lo que hay que resolver, de lo que hay que ejecutar. Y hablamos del mundo interior, subjetivo, emocional, íntimo, relacional, los vínculos, el inconsciente. O sea, las cosas que se nos hacen visibles en cada uno de estas cartas, de estos extremos, ¿no? 7 de espadas, 7 de copas, son contenidos muy diferentes. Entonces, hay cosas que requieren tu mente. Y hay cosas que requieren que les pongas emoción. Si tú vas a ir a firmar un finiquito porque tienes que hacer un acuerdo, porque vas a salir de una empresa y te tienen que dar unos años de, qué sé yo, de gracia por los años de trabajo, y tú te pones a llorar, o sea, te entras en el código emocional y haces un show, ay, que yo pensé que me valoraban, no sé qué, vas a perder la objetividad que requiere estar frente a un abogado, un notario, un mediador, firmar un contrato, sacar cálculos. Al revés, si tú estás en una situación emocional donde yo te digo, por favor, mira, conecta, no sé qué, con tus emociones, oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te gustaría a ti que fueran las cosas? Y tú te pones excesivamente racional y empiezas, no, mira, es que en realidad, y me das puros argumentos y te desconectas de la emoción, estamos cagando fuera del tiesto. Es como que, ¿cierto? Es como que tú usaras el tenedor para rascarte la oreja. El tenedor no es para rascarse la oreja, ¿me entendí? O sea, hay cosas que cada cosa va en su lugar. A veces el tarot nos va a sugerir que usemos la mente de manera objetiva como un instrumento, como una espada, como si fuéramos esto como una esgrima, ¿no? Que yo voy ahí y apunto y disparo en esa dirección. Y otras veces el tarot nos va a decir, revisa tus emociones, revísalas, no las reprima, solo revísalas, saca el exceso, ordena, poda este exceso, drena el exceso de agua y busca qué es lo que te hace sentido a nivel emocional, a nivel íntimo. Pero cada vez el mensaje va a ser distinto, ¿ya? Sí tengamos presente que en el caso del 7 de espadas el elemento se refuerza, tanto el 7 como las espadas son elementos masculinos, entonces hay como un movimiento que va en esa dirección. En cambio, en el caso del 7 de copas, el 7 tiene una energía masculina y las copas tienen una energía femenina, entonces hay como un choque ahí. Es un poco lo que puede pasar, por ejemplo, con el caballero de copas. El caballero de copas, que en el tarot de 8 yo lo encuentro precioso,
y que también nos salió en la lectura de junio, si no me, o sea, de julio, perdón, el Caballero de Copas también tiene esta combinación de mente y agua. Ya, o sea, tiene el lado aire de los caballeros, que es la búsqueda de conocimiento, de lenguaje, de comunicación, ¿cierto? Y tiene, por otro lado, el aspecto agua, porque son copas, ¿no? Caballero de copas. Entonces, se parecen un poco estas dos cartas. Y en ese sentido, creo que el Caballero de Espadas también se podría parecer un poco al Siete de Espadas, ¿no? Porque el Caballero de Espadas es muy activo, tiene mucho argumento, tiene mucho bla bla, es muy inquisitivo, pero de repente puede ser un poco desconsiderado con, qué sé yo, es como que tú estuvieras frente a una situación muy delicada y tú solo preguntas y preguntas y vas como al hueso y haces una herida, puede ser un poco hiriente, puede ser un poco invasivo, puede ser un poco desubicado, como que la mente, como la mente es fría, no tiene de repente cuidado con las sutilezas en el momento de opinar o de investigar o de indagar. De repente es como cuando uno ve un juicio y hay una víctima de algo muy terrible y tú dices, ojalá esta persona no la revictimicen. Bueno, el 7 de espadas te revictimizaría, porque te preguntaría una y otra vez, te analizaría, traería un experto, diría esto, lo otro. En cambio, el 7 de copas, como que la persona se pondría a llorar y diría, ay, no sé, se necesita un equilibrio. En algunos casos vamos a necesitar una mente activa, punzante, completamente resolutiva, clara, enfocada, y en algunos casos vamos a necesitar una gama de emociones que nos permita, porque uno dice, yo a veces me pregunto, porque yo sí tiendo a ser muy racional, ¿para qué sirve el 7 de copas, no? Es como, pero imagínate que un día tú estás ahí en tu vida y tú dices, ay, me gustaría tanto irme a vivir al sur y sería lindo la lluvia y tener una huerta y tener animales y haría tal cosa y podríamos vivir de esto. Esa capacidad de ensoñación, de que es una idea, pero que tú la nutres a través de tu sentir. No es una idea solamente objetiva, ¿no? Como ponerse a buscar datos de parcelas en el sur y cuántos. Eso es más de la mente, ¿no? Como el cálculo o ahorrar o trabajar para conseguirlo. No, esto es como la ensoñación de decir, sería tan bonito, no sé, tener una familia, tener una pareja y ver crecer a los nietos y qué sé yo, y esta capacidad de, es como que esto toma forma. Nosotros también nutrimos nuestra realidad en base a lo que sentimos, sobre todo los seres humanos que somos mucha agua, tenemos mucho contenido inconsciente. Por eso es importante también que cuando estamos en este nivel, en el 7 de copas, nos hagamos cargo de esas emociones, de esas proyecciones, de esos miedos, de esos anhelos que surgen. No porque las emociones sean malas, sino porque las emociones están mezcladas. Entonces, para poder avanzar, este sedimento emocional tiene que ir quedando, tiene que ir limpiándose, porque si no, cuando lleguemos al 8 de copas, que ya tiene que estar el agua clarita, limpiecita, no lo vamos a poder hacer. Vamos a venir acarreando muchas cosas, amarguras, expectativas, frustraciones, qué sé yo, apegos, que van a venir de esta fase anterior. Entonces, les dejo esta comparación, si tienen algo que aportar en ese sentido, alguna reflexión respecto a cualquiera de estas dos cartas o a la comparación entre ellas, quedan abiertos los comentarios y bueno, si tienen alguna sugerencia también sobre alguna otra carta que quieren que analice, por favor déjenme el comentario también.